Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando instalamos ya el sistema operativo en nuestro router es simplemente conectar nuestro equipo, y las conexiones son las mismas que anteriormente teníamos. Por ejemplo, pueden ver acá que está un cable que está en el conector WAN, que este obviamente es la conexión de mi prestador de servicio, y pueden ver que está otro cable que está ya en el puerto del switch que normalmente trae incorporado todos los routers, ¿no? Wi-Fi. Este cable está conectado a mi computadora. Te preguntarás, Micheli, pero esto lo podemos configurar en el teléfono celular. La verdad es que sí se puede configurar en el teléfono celular. Pasa que en este sistema operativo, recuerden que las configuraciones básicas vienen en la interfaz GUI, que es la interfaz web que normalmente utilizamos, ¿no?, en casi todos los routers para configurarlo. Sin embargo, las configuraciones avanzadas, y que son una de las configuraciones que más vamos a hacer en estos tutoriales, se hacen a nivel de consola, y para esto obviamente tenemos que conectar una PC de escritorio o una laptop. Entonces, bueno, acá pueden ver que está conectado ya mi prestador de servicio y tengo conectado acá el cable que va hacia mi computadora. Todo le va a quedar así como lo pueden ver acá, que como pueden ver es que tengo el router, tengo una nube que simboliza mi prestador de servicio, y como pueden ver acá, esta es la conexión de mi red LAN, una PC, y esta nube que está acá, que es donde estoy configurando el equipo. Lo segundo que deben hacer para poder configurar este equipo es ir acá donde está el panel de control, donde están sus conexiones de red, ir a su adaptador de red, que en este caso es el adaptador Ethernet, clic derecho, propiedades, y acá en propiedades simplemente vamos a IPv4, propiedades, y dejamos activa esta opción que dice obtener una dirección IP automática. Damos clic en aceptar, cerramos todo, y ahora sí ya podemos ir a nuestro navegador y colocar la dirección 192.168.1.1. Damos enter, y allí ya podemos ver la interfaz para iniciar sesión. La primera vez que ustedes vayan a iniciar sesión acá en este equipo o en este sistema operativo, tienen que darle el login de una vez para que él pueda acceder, ya que no tiene contraseña al principio. Yo voy a agregar una contraseña acá porque ya se la había configurado. Acá a ustedes les va a aparecer un mensaje en amarillo indicándole que deben configurar una contraseña para poder acceder al equipo. Simplemente van acá a System, Administration, y acá pues sencillamente colocan su password, su nuevo password, ¿ok? Guardan la configuración, salen del sistema y ahora sí acceden con su nueva contraseña. Lo segundo que debemos hacer es nuevamente ir a System, en Administration, vamos a SSH Access. En SSH Access vamos a seleccionar la interfaz. En este caso es la interfaz LAN que vamos a utilizar, ¿ok? La interfaz LAN es la que está conectando a su red, ya sea una red Wi-Fi o una red cableada. Utilizamos el puerto 22. Acá no se coloca la interfaz WAN, ¿okay? Bueno, a menos que ustedes quieran acceder a través de internet, pues. Pero realmente eso también contiene sus riesgos. Dejan el puerto 22 configurado. Password Authentication lo dejan habilitado. También esta opción lo dejan habilitado, y Gateway Port, pues si quieren lo dejan deshabilitado, no hay ningún problema. Acá sencillamente dan clic en guardar y aplicar. Una vez hecho esto, ahora podemos ir al CMD, y acá en el CMD simplemente vamos a colocar SSH, colocamos nuestro usuario que es root, arroba, la dirección IP de nuestro equipo 192.168.1.1, damos enter. Vean que ahí ya me está solicitando el password. A ustedes la primera vez que vayan a iniciar sesión por SSH, le va a aparecer unos anuncios y le va a indicar que si desea y continuar con la conexión, ustedes van a digitar yes para indicarle que sí quieren continuar con la conexión. Simplemente acá voy a colocar mi password y ahí pueden ver que ya estoy conectado al equipo. Lo segundo que tenemos que hacer es instalar el editor de texto. Un editor de texto, así como se conoce en el sistema operativo Linux, lo podemos conocer en el sistema operativo Windows como el bloc de notas. Y esto lo utilizamos sencillamente para editar archivos. Eso para editar y para crear archivos. De esa manera es que trabajamos en Linux. Vamos a instalar Nano. Ya yo tengo instalado Nano aquí, pero les voy a mostrar cómo se instala Nano y con qué instalador de paquetes lo hacemos. Normalmente en Linux utilizamos apt-get o apt, un gestor de paquetes, o sencillamente en este caso este sistema operativo utiliza OPKG para poder instalar paquetes, bien, y para poder actualizar el sistema también. Simplemente colocamos install y colocamos Nano, ok, damos enter y ya automáticamente se debería ya descargar e instalar Nano, el editor de texto Nano. Este sistema operativo trae un editor de texto por defecto que es Vi, pero realmente a mí nunca me ha gustado ese editor de texto.
tiene una combinación de teclas tanto para escribir como para guardar, y entonces hay muchas personas que se han acostumbrado a él. Yo realmente siempre he utilizado Nano, me parece bastante sencillo y eso es lo que realmente se quiere, no complicarse mucho pues. Ok, después que instalamos Nano, quizás a ustedes le vaya a dar un problema, algún error a la hora de instalar Nano. Si le da algún problema a la hora de instalar Nano u otra aplicación, sencillamente van a utilizar este mismo comando, opkg, y van a colocar update, que este sería para actualizar el sistema. ¿Ok? Actualizan el sistema, dan enter, eso va a ser bastante rápido porque no tiene mucho que actualizar. Y después que actualicen, simplemente vuelven a colocar opkg install Nano. Damos enter y vean que ya me he dicho que tengo ya una instalación de Nano, que es la última versión. ¿Ven? Ya yo instalé Nano. Bueno, como pueden ver, son pasos bastante sencillos para poder iniciar con las configuraciones avanzadas que vamos a empezar en un momento. Bueno, ya tenemos Nano instalado. Ahora nos queda es realizar una de las configuraciones quizá más importantes, y digo una de las configuraciones porque realmente todas las configuraciones acá son importantes, más cuando se trata de la seguridad. Esta configuración que vamos a hacer en este momento precisamente es para responder los comentarios que me han hecho muchas personas con respecto a las retransmisiones de Wi-Fi a través de Bluetooth, a través de un punto de acceso. Me han escrito mucho en los comentarios, me han preguntado cómo se hace, y obviamente en este sistema operativo podemos hacer esa configuración. Recuerden que anteriormente ya les había dicho que estas configuraciones se tienen que hacer a nivel de consola, ya que acá en la interfaz aquí podemos hacer configuraciones básicas. Bien, pero obviamente no tienes que tener un conocimiento avanzado de Linux, simplemente conseguir mis pasos vas a poder realizar esta configuración sin ningún problema. Bueno, te voy a mostrar la topología, y esta precisamente es lo que normalmente tenemos nosotros: una conexión a internet que se conecta a nuestro router, y obviamente nuestro router a nivel de Wi-Fi o a nivel cableado también, entonces le da servicio a varios usuarios, ¿no? Acá hay una PC que normalmente la he llamado intruso. La llamo intruso porque realmente esta PC le está retransmitiendo servicio a otros usuarios, pero realmente como yo no conozco a los otros usuarios, entonces el intruso viene siendo esta PC. Entonces realmente lo que se quiere acá es limitar el TTL para que cuando los paquetes lleguen a esta PC y esta PC lo quiera retransmitir a otros usuarios, automáticamente el TTL quede en cero y obviamente se destruya, ¿no? O simplemente las personas que están conectadas a esta PC sencillamente no se puedan conectar, ¿no? Antes de realizar esta configuración, quiero aclararte algo fundamental. Antes de tú realizar esta configuración, simplemente tienes que hacer una simulación en tu propia red. Por ejemplo, tú vas a tomar tu teléfono celular y vas a configurar un punto de acceso en tu teléfono celular, y sencillamente le vas a pedir a otra persona, o simplemente si tienes otro teléfono lo conectas al punto de acceso en tu teléfono celular. Una vez que hace eso, sencillamente vas a realizar la configuración que voy a hacer acá. Primero lo que vamos a hacer es entrar a un directorio. En este caso vamos a entrar al directorio cd. El comando que utilizamos en Linux para poder entrar a un directorio es este comando cd. Simplemente colocamos etc, colocamos config y sencillamente entramos, damos enter y ya estaríamos dentro de ese directorio. Si aplicamos un ls, que en este caso ls es para listar todos los archivos que están dentro de ese directorio o todos los directorios, en este caso siempre vamos a utilizar ls cuando queremos ver el contenido de una carpeta o de un directorio. Damos enter y pueden ver que hay varios archivos acá. Vean, el archivo que normalmente vamos a editar es este que está acá, que es el archivo de Firewall. Simplemente vamos a abrirlo con Nano, colocamos Nano y colocamos Firewall, damos enter y ahí está este archivo. Sencillamente vamos a ir a la última línea, ok, vamos a entrar acá y simplemente aquí vamos a colocar config include, colocamos option pack, entre comillas, colocamos el directorio etc firewall.user, cerramos comilla simple, damos enter, damos tabulación para saltarnos aquí y dejar la sangría. Vamos a colocar nuevamente option, colocamos FW4 y simplemente damos guión bajo, colocamos compatible, entre comillas simples 1 y listo. Esto es lo único que vamos a hacer acá en este archivo. Vamos a agregar la línea que simplemente lo que va a hacer es incluir el archivo firewall.user en este directorio, que es el directorio etc. Bien,
Entonces, para guardar esta configuración o este archivo que acabamos de editar, o para guardar los cambios en este archivo, simplemente vamos a presionar la tecla Control X. Acá nos indica que si deseamos guardar la información, marcamos la letra Y para decir Yes, damos Enter y ya estaría guardado el archivo. Ahora, sencillamente vamos a dar un paso atrás, cd 2 puntos. Con este comando simplemente retrocedemos al directorio anterior, que es el etc. Vean que el etc está acá. Si hacemos un ls, ahora sí vamos a crear el archivo. Vamos a salir de acá, cd 2 puntos, vamos a quedarnos en el directorio raíz y simplemente para nosotros poder crear un archivo vamos a utilizar nano. Solamente con colocar, por ejemplo, nano y simplemente colocar el directorio, por ejemplo, etc, ¿sí? Que es el directorio, y colocar el nombre del archivo, ya el archivo estaría creado. Por ejemplo, colocamos firewall.user, ¿ok? Así mismo, este es el archivo que ya previamente habíamos incluido en el firewall, ¿ok? Simplemente damos Enter. Vean que abre una hoja en blanco porque ya vamos a empezar a crear este archivo. Simplemente acá vamos a agregar las reglas, ¿ok? Vamos a colocar nft, colocamos add rule, inec fw4, colocamos manger, es decir, una regla de destrucción, _ forward, o if name ethernet1, colocamos ip ttl sec 65, ¿ok? 65. Bien, acá sencillamente lo que estamos haciendo es agregar una regla de destrucción, como lo indica acá, para la interfaz Ether1 de salida, ¿ok? Son los paquetes de salida, ¿ok? Y lo estamos aplicando para la interfaz Ether1. Sin embargo, ustedes obviamente lo van a aplicar para la interfaz inalámbrica, si así lo van a hacer. Bien, si tienen un cable conectado a uno de los puertos de su equipo y en ese puerto está conectado quizás una antena, pues sencillamente ahí sí tendrían que colocar el puerto Ethernet, que en este caso es donde está colocada la antena. Pero si están usando el Wi-Fi, sencillamente tienen que colocar la interfaz de Wi-Fi. Entonces sencillamente vamos a crear otra regla. La otra regla sencillamente implica colocar casi esto mismo. Vamos a copiar esto, control C, ok, ahí está. Y acá lo que vamos a hacer es cambiar, en vez de oifname, vamos a colocar ifname. En este caso es para ahora, estamos aplicando la regla de destrucción para los paquetes de entrada, ¿okay? Aquí estamos configurando para la salida y acá para la entrada. Obviamente esto se aplica es para configurar un post routing y un pre routing, que en un momento les voy a explicar lo que significa. Bien, obviamente acá estamos aplicando para la misma interfaz que la Ether1 y estamos limitando el TTL a 65, ¿ok? El resto aquí queda igual, simplemente vamos a dar control X, Y y guardamos. Allí sencillamente vamos a salir y vamos a verificar si el archivo se ha creado. Vamos a colocar cd etc, vamos a dar ls y por aquí vamos a poder ver el archivo. Vean que aquí está firewall user, es decir que ya el archivo ya se ha creado. Entonces cd 2 puntos. Vamos a ir acá a la simulación y voy a entrar aquí a la PC y voy a hacer un ping a Google 8888 y ahí pueden ver que tengo un TTL en este momento de 65. Si acá tiene un TTL de 65 es porque todavía acá en este equipo está aplicada la regla que ya había configurado anteriormente antes de hacer este video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, sencillamente vamos a entrar nuevamente al archivo que hemos creado, nano, colocamos aquí etc y colocamos firewall user y acá en esta regla no lo vamos a colocar en 65, lo vamos a colocar vamos a colocarlo en 80, por ejemplo. ¿Ven? Simplemente para que ustedes vean que se está aplicando la regla, ¿ok? Yes, listo. Ok, aquí simplemente lo que vamos a hacer ahora es reiniciar el firewall. Vamos a entrar al directorio etc, colocamos etc init.d firewall restart, ¿ok? En un momento volvemos a reiniciarlo. Vamos a crear otro archivo porque toda esta regla que se están aplicando en este momento, cuando se reinicie el equipo, no van a sobrevivir, ¿ok?
Entonces lo que vamos a hacer es configurar un equipo para que todas estas reglas puedan permanecer, así el equipo sea reiniciado. Simplemente vamos a ir al directorio, por ejemplo cd usr, colocamos char, damos enter, voy a hacer un ls acá para que ustedes vean que acá todas la información que se encuentra en los directorios a veces tienen diferentes colores, ¿sí? Está de blanco, está de azul, está de verde. Sencillamente los que están de azul son directorios, ¿okay? Son carpetas, pues, como tal. Y los que están de blanco son archivos, ¿sí? Que se pueden editar con Nano, pues. Ahora vamos a entrar a esta que está acá, a este directorio que se llama nftable. Vamos a colocar acá cd nftable, cd, vamos a aplicar ls. Ahí no tenemos absolutamente nada, ¿no? Entonces vamos a crear un archivo de la misma manera como ya lo habíamos creado en el proceso anterior. Simplemente vamos a colocar entonces Nano, vamos a colocarle el siguiente nombre, 12 manger ttl 65 y vamos a colocarle una extensión .nft. Es muy importante que la extensión esté en NFT, ¿ok? Vamos a dar enter. Ok, en esta hoja en blanco sencillamente vamos a crear lo siguiente. Vamos a colocar acá chain manger post routing ttl 65. Bueno, no es de 65, es de 80 el ttl que estamos configurando ahora, ¿ok? Colocamos llave, vamos a darle unos 2 espacios, colocamos type, filter, hub, post routing, priority 300, punto y coma, colocamos policy, accept, punto y coma, damos enter, aplicamos 2 espacios, colocamos if name, abrimos llaves, colocamos entonces entre comillas, vamos a colocar los adaptadores, en este caso vamos a colocar USB 0, para que ustedes vean que colocamos USB 0, esto también lo podemos aplicar para un puerto USB. Separamos con comas, por ejemplo colocamos comillas doble, colocamos one, para la interfaz one 0, por ejemplo, coma, comillas doble, colocamos por ejemplo la Ether 0, la Ethernet 0, coma, y también podemos colocar la Ethernet 1, que obviamente es donde estamos aplicando la regla, ¿no? Bien, damos enter y cerramos acá la llave. Ahora sí vamos a colocar counter IP ttl sec. En este caso voy a colocarle acá 80. Enter y cerramos llave. Bien, esto que está acá lo vamos a copiar. Control C. Y lo vamos a pegar aquí. Porque esta otra va a llevar el nombre de pre-routing. Y acá vamos a cambiarle en vez de por routing, vamos a cambiarle pre-routing. Pre-routing. Quedamos en priority access, policy access. Ok, acá vamos a cambiar en vez de o if name, ahora vamos a colocar y if name. Y listo, lo demás queda igual. ¿Sí? El post-routing es un proceso que se aplica o es una regla que se aplica después que se efectúa un enrutamiento. Por ejemplo, el paquete sale de acá del router, ¿sí? Y sale hacia la PC intruso. La PC intruso está retransmitiendo a través de Bluetooth o a través del punto de acceso. Entonces, cuando ella retransmite hacia la comunidad o hacia las personas que está conectando de manera no autorizada, es que se empieza a aplicar el post-routing. Bien, ahora, el pre-routing es un proceso que se aplica antes, ¿ok? Es decir, es un proceso que se aplica ya después que sale del router. Ya cuando el paquete sale de acá de nuestro router, la regla ya va aplicada, ¿sí? Entonces, este equipo obviamente se va a poder conectar, pero cuando quiera pasarle el servicio a otros usuarios, no va a poder, porque ya el TTL ya estaría en 0. Bien, vamos a revisar parte de las configuraciones que ya hemos hecho. Acá simplemente lo que vamos a hacer es dar control X, yes, y listo. Ya guardamos ese archivo. Recuerden que lo hemos cambiado el TTL a 80. Vamos a colocar entonces el directorio etc init.d firewall restart. Enter. Y ahí está. Vamos ahora a probar nuevamente una conexión a Google. Y vean que ahora tenemos un TTL de 80. ¿Sí? Bueno, ahora ya sabemos que haciendo esto ya se está aplicando la regla de limitar el TTL. Entonces, al principio te hablé de que configuraras un teléfono en tu casa, le configuraras un punto de acceso y conectaras un segundo teléfono a tu teléfono. O sencillamente le pasaras servicio por Bluetooth.
Ya una vez que tienes aplicada la regla, entonces ahora vas a probar si el equipo, el que tú estás conectando a tu teléfono, ya sea por Bluetooth o ya sea por punto de acceso, se está conectando. Si el equipo todavía se está conectando, simplemente empieza a variar el TTL, tanto en el archivo, por acá lo tengo, en este archivo que hicimos hace poco, que está en el directorio USR, por ejemplo, vamos a colocar aquí nano, USR, char, NF, colocamos 12, ok, bien, acá, aquí simplemente vas a empezar a variar el TTL, puedes colocar un TTL de 100 en este caso, y verificar si los otros equipos se están conectando. Recuerden que cuando yo configuré esto en el router MikroTik, configuramos un TTL de 113. Bueno, para las personas que han visto este video, configuramos un TTL de 113 y los equipos no autorizados no se conectaban. Se conectaban todos los equipos legítimos, pero ellos no. Configuramos uno de 100, uno de 80, pero cuando llegamos a configurar un TTL de 55, de 50, los equipos no autorizados se empezaban ya a conectar a internet. Entonces por eso es que te digo que configures un teléfono, le configures un punto de acceso y empieces a realizar tus pruebas. Recuerda que este archivo lo tienes que modificar acá, ¿ok? Para cambiar el TTL. Y también el otro archivo que ya habíamos creado, nano, vamos a colocar nano etc firewall user. Aquí está, ¿ves? Donde prácticamente aplicamos la regla, ¿ok? Aquí está, ¿ves? Si yo obviamente cambio esta regla aquí, y coloco TTL y le coloco un TTL de 100, igualmente se lo cambio a la otra que ya la verificamos, obviamente el TTL aquí se va a mostrar en 100. Entonces de esa manera puedes ir tanteando con tus equipos para verificar cuál es el TTL exacto para que obviamente se puedan conectar solamente los equipos legítimos, pero los que no son legítimos no se conecten a tu red Wi-Fi. Eso fue todo el video del día de hoy, espero que te sea de mucha utilidad. Voy a seguir subiendo videos de este sistema operativo, espero que te guste, comparte este video en todas tus redes sociales para que me sigan apoyando acá en el canal. Nos vemos en la próxima, chao.